Buenas tardes con todos. El tema que vamos a desarrollar en primer lugar es infección urinaria en niños. ¿Corre la pantalla o no, por favor? Está en consideraciones, doctor. Ya, ok. Vamos a ver qué pasó. Listo, entonces está corriendo. El tema que vamos a desarrollar hoy día es la infección urinaria. La infección urinaria tiene una trascendencia en la patología pediátrica porque permite evaluar el impacto que ejerce esta infección sobre el riñón y de este modo este impacto podría ir más allá de un evento agudo y convertirse en una afección de tipo crónica. Esta infección afecta al 1.7% de niños y 8.4% de niñas menores de 7 años. Y el problema está en la recurrencia, ya que se asume que la tercera parte o incluso hasta la mitad de los chicos que hacen la infección pueden recurrir. Dos aspectos importantes: en neonatos la infección es hematógena, por vía hematógena, y en niños mayores la infección es ascendente, y predominantemente los gérmenes son negativos, y la E. coli es la que está a la cabeza, a tal punto que cuando nosotros valoramos la identificación del germen, nos atrevemos a separar entre bacterias E. coli y no E. coli. Y esto es trascendente porque debemos identificar idealmente en la infección urinaria al germen que la está causando. Y de esta forma nosotros plantear algunas conceptualizaciones que podrían influir sobre el tratamiento. ¿Los virus pueden dar infección urinaria? Sí. Adenovirus, enterovirus, Coxsackie y ecovirus, y algunos hongos como cándida, aspergillus, criptococo y micosis endémicas podrían darlos en condiciones de riesgo como son inmunosupresión y antibióticos de amplio espectro y a largo plazo, así como el sondaje. Los virus, cuando dan infección urinaria, van a generalmente van a generalmente proporcionar una sintomatología urinaria baja como cistitis hemorrágica. Sí está pasando, ¿no? Estamos en epidemiología Sí, ya, doctor. no va a haber problema. La edad es un factor importante siempre en pediatría, ¿no? Y aquellos niños que hacen la primera infección urinaria, hay que recordar que aquellos que la hacen antes de los 2 años de vida tienen más riesgo de problemas a futuro. Y en niños, o sea, en varones, la mayor frecuencia se da entre los primeros 3 a 6 meses. Luego de eso, es más frecuente en las niñas. Y la incidencia va de 7.5% en menores de 8 semanas, de 5.3% en menores de 1 año, de 1 a 5% en niños y niñas de edad escolar y 1 a 2% entre 7 a 11 años. Lo que implica que a mayor edad la posibilidad de infección urinaria a nivel de incidencia es menor. Este cuadrito que está ahí está denotando 2 puntos importantes. En niños, hombres, es mayor al inicio de la vida, hasta los 6 meses, y después va descendiendo hasta el año a un valor más o menos de 3%. Y en niñas, la mayor incidencia se da a partir de los 6 meses y se mantiene en un 30%. El estudio de la infección urinaria tiene como finalidad evitar el daño permanente llamado secuela, o también llamado cicatriz renal, o en otros países escara renal. Entonces, la intención no es solo controlar la infección urinaria, sino valorar el efecto dañino a posteriori. En niños, en la edad pediátrica,
que involucra niños, niñas y adolescentes, es importante situarnos en algunos contextos. Hay que ver la edad y el sexo. Vamos a discutir sobre eso posteriormente. Tiene síntomas o algún signo, a veces el signo solamente es fiebre, sobre todo cuando todavía no piden para miccionar. Tiene alguna malformación estructural o funcional de la vía urinaria, es un desnutrido, es un inmunosuprimido, tiene una enfermedad de fondo. Estos tres aspectos que estoy señalando son importantes en cualquier enfermedad y en infección urinaria tiene una trascendencia mayor, ¿no? Está desnutrido, está inmunosuprimido, tiene una enfermedad de fondo, el síndrome nefrótico, condiciona por déficit de factor properdida, mayor riesgo de ictus, y obviamente el sondaje indispone y predispone al paciente a colonizar otras gérmenes, entre ellos los hongos, como he mencionado, el uso de antibiótico, terapia previa, amplia, y el control vesical dentro de lo que es el patrón miccional y defecatorio. El control miccional es parte del desarrollo del ser humano, ¿no? El niñito empieza a pedir para orinar, el niñito empieza a pedir para defecar, ya es parte del desarrollo humano como es el aprender a caminar o aprender a leer, ¿no? Es parte de todo lo que significa un desarrollo neurológico apuntado hacia un órgano blanco, en este caso riñón y vejiga. El primer año la evacuación refleja sin control cortical es lo que ocurre. El niño orina y punto, ¿no? Simpático, parasimpático y somático son los núcleos que están involucrados. A partir del primer año la micción se espacia porque la capacidad vesical aumenta y hay una sensación de llenado de vejiga, pero nada más. Y entre los 2 y 3 años ya hay continencia de los esfínteres y esto en una generación de hábitos saludable podría ya promover un control tanto vesical como anal. Y se asumía que entre los 3 a 5 años la secuencia del control voluntario se completaba. Actualmente la edad para control de esfínteres va entre los 2 a 4 años, o sea, se ha adelantado y esto es producto de la presión social que existe en nuestro medio y que las generaciones que tenemos ahora tienen un desarrollo mucho más rápido en el control de algunas habilidades que antes eran un poco, eh, tenían un proceso un poco más lento. Esto no los hace necesariamente más adecuado a futuro, ¿no? Eh, Porque en algunos casos la presión social es tan fuerte que lleva a hábitos incorrectos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que el control y el desarrollo fisiológico normal, lo que nosotros llamamos antes puericultura, debiera estar en un contexto del desarrollo normal. Nosotros nos entrenamos para ver niños enfermos, pero no nos entrenan para ver niños sanos. Entonces, y es tanta el rompimiento del médico frente a este concepto, que el control de niños sano lo hace la enfermera y ella decide si lo pasa o no al médico. Y es porque el médico ha perdido su lugar en algunas áreas que debemos tratar de que ustedes, los médicos del futuro, pues lo recuperen, ¿no? La infección urinaria entonces se convierte en una situación de ataque y de defensa a través de una mucosa urinaria que es atacada por una bacteria y un huésped que se defiende, ¿no? El ataque puede condicionar un daño celular agudo sin problemas o un daño al uroepitelio intenso que podría llevarnos a una respuesta inflamatoria también intensa y por lo tanto a una secuela. Entonces el mecanismo más reconocido de la agresión bacteriana es básicamente el mecanismo de adhesión, ¿no? La adherencia, la capacidad de adherencia de la E. coli y sus amigos, ¿no?
estamos hablando de las otras gram negativas, va a condicionar una serie de mecanismos de daño como apoptosis, necrosis, liberación de free radicals, respuesta inflamatoria, que van a su vez, hacer que este epitelio, uroepitelio, intente defenderse de todo este daño, reclutando neutrófilos, evitando el daño celular, que al final van a dar la fibrosis y la cicatrización renal. Algunos estudios apuntaban que el trato al paciente en forma temprana por la ITU podría reducir el riesgo de daño de demostrar. Entonces acá tenemos un huésped lleno de, rodeado de factores que van a tener que analizarse, donde la edad, el riesgo, el perfil genético del paciente, la colonización bacteriana, el estado inmune, el estreñimiento, las vejigas de diferente tipo de calidad a la cabeza, la más complicada es la vejiga neurogénica, las anormalidades anatómicas, patrones obstructivos, malformaciones, y a la cabeza de ellas, el reflujo vesicolateral, van a condicionar que este huésped esté inmerso en una situación de riesgo por la bacteria misma, es decir, el nivel de agresión bacteriana, más otros factores que van a ensombrecer el pronóstico cuando el huésped es muy agredido. Entonces, esta adhesión dada por las fimbrias P de la E. coli, que la ven ahí como unos pelitos, van a ligarse al uroepitelio, ¿no? Y esto va a condicionar una respuesta inflamatoria de diferentes grados y también van a activar los receptores TLR4, que son los que fundamentalmente se alteran en los patrones de alteración genética en la enfermedad. Esta respuesta inflamatoria, con aumento de la interleuquina 8 y reclutamiento de neutrófilos, del factor de necrosis tumoral alfa, con aumento de la permeabilidad vascular y factores de inflamación, van a llegar por una liberación de prostaglandinas también a la formación de una escara o cicatriz. El escenario del niño con ITU se envuelve en una lluvia de posibilidades, amplia lluvia de posibilidades. Es un chiquito bebito, es un lactante, es un neonatito, es hombre, es mujer, primera vez que le da, tiene infección urinaria, ya le ha dado antes, está con hematuria al final de la micción, aislaron la bacteria, le tomaron bien la muestra, tiene previamente un estudio ecográfico o cistográfico o ya es portador prenatalmente de alguna malformación nefrourológica, ha tenido necesidad de hospitalización cuando lo han manejado, tiene siempre itus con fiebre o itus asociada a sintomatología urinaria. En todo ese juego de opciones, la infección urinaria está dentro de un patrón de crecimiento de gérmenes en el tracto urinario. Y la conceptualización clásica de ITU alta e ITU baja no ha cambiado. ITU alta, pielonefritis, ITU baja, cistitis. Sin embargo, hay dos conceptos que hay que manejar. La ITU recurrente. Cuanto más infecciones hace una criatura, más riesgo de daño. Dos o más episodios de ITU alta, o un episodio de ITU alta con uno más de ITU baja, o tres episodios de ITU baja, de acuerdo a los criterios de NICE, definen una ITU recurrente, y en frecuencia se habla de 2 en 6 meses y 3 en un año. Sin embargo, en el transcurso de los años, en la vida del estudio de la infección urinaria, empezó a entrar el grupo de la ITU atípica, peligrosa ITU atípica. Que peligrosa porque sugería una enfermedad potencialmente grave, más aún si era febril, había disminución del patrón de diuresis, o sea, oliguria, podía haber una masa abdominal o vesical, un chorro emisional débil, una creatinina alta, criterio de sepsis, y lo que marcaba de alguna manera esta hito atípica era la falta de respuesta dentro de las 48 horas de iniciar un antibiótico o la infección, como les mencioné hace un rato, de una bacteria no E. coli. El estudio hacia dónde se dirige, hacia la determinación de malformaciones nefrourológicas,
hacia la evaluación de los genitales externos y la identificación de factores de riesgo. La ecografía es el primer método, tiene una buena precisión diagnóstica, pero desgraciadamente está muy relacionado al entrenamiento del operador en niños. Y tiene limitaciones como no descartar reflujo vesicoureteral, que es la malformación más frecuentemente asociada a ITU, ¿no? Ventajas de la ecografía: te da un panorama rápido, los dos riñones, tamaño, forma, detección de malformaciones importantes, ¿no? Y no necesita una preparación especial. Entonces acá, por ejemplo, vemos que esta es una ecografía, que es un riñón partido por la mitad, la parte externa es la corteza y la parte interna es la médula. En una ecografía normal se diferencia la corteza de la médula, y esta es una ecografía donde se ve la vejiga bastante engrosada, esto usualmente solo una rayita, esa es una cistitis hemorrágica. La cistografía miccional o postmiccional sirve para hacer el diagnóstico de reflujo. Esta es una vejiga absolutamente normal. Yo les pediría que por favor recuerden cómo es la vejiga, y este es el residuo postmiccional, que no debe ser más del 10%. Es decir, lo que debe quedar en la vejiga no debe ser más del 10% de la capacidad vesical. Si queda más del 10% es una retención urinaria que no es normal. Y miren cómo las vejigas pueden distorsionarse tanto. Miren una vejiga pequeña, irregular, está tirada para un lado, y cómo se regresa por una mala implantación del uréter, se regresa la orina hacia el riñón, y esto se llama reflujo vesicoureteral, que este es un grado 5 y este igualmente. Bilateral en un lado. La ultrasonografía miccional seriada, lo que tiene la ventaja es de que uno utiliza radiación, pero sí utiliza una sustancia de contraste, ¿no? O sea, es prácticamente igual que la cistografía, pero es a través de la ecografía. Es otra forma, no este tipo de prueba, pero también se utiliza. Se llama ultrasonografía miccional seriada. La urotomografía sirve para la adquisición rápida de imágenes con reconstrucciones a nivel tridimensional. Tiene mucha radiación y también hay la nefropatía inducida por el contraste, ¿no? Entonces tenemos dos riesgos. Si es un niño pequeño, el tercer riesgo sería la sedación. Entonces acá vemos, por ejemplo, una vejiga. Esto es un riñón aparentemente anormal, pero esto que está acá es un divertículo vesical gigante, que esta vejiga es una malformación. La resonancia magnética emplea, como ustedes saben, un campo magnético potente y ondas de radio para generar imágenes de excelente resolución. No utiliza radiación rayos X, y puede utilizar en algunos casos algún tipo de sustancia tipo gadolinio, que puede dar una fibrosis nefrógena sistémica, que es una complicación bastante grande, ¿no? Y la cistografía isotópica sirve para ver reflujo, pero que no detecta bajo grado de reflujo. Ven cómo se inyecta a través de medicina nuclear una sustancia, ¿no?, que es el tecnesio 99, y vemos cómo se regresa. La orina debe caer hacia abajo, perdón, no debe regresarse. Ahí se ve que se está subiendo, ¿no? Por eso se llama reflujo. Y la prueba para detectar cicatriz renal se llama gammagrafía renal con ácido dimercapto subclínico o DEMSA, debido a que la cicatrización renal puede ocurrir en el 15 a 65% de las pielonefritis. Entonces, ¿para qué se utiliza la gammagrafía con DEMSA? Para descartar cicatriz renal a los 6 meses del último episodio de ictus febril. A los 6 meses del último episodio de ictus. Este es un cuadro interesante donde NICE, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Europea de Urología y la Asociación Pediátrica Española, o la Asociación Española de Pediatría, tratan de ponerse de acuerdo en la necesidad de los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes se hacen para detectar malformaciones de la vía urinaria, y los estudios de imágenes deben ser seleccionados adecuadamente, ¿no?
Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, NICE dice que entre un niño de 0 a 6 meses con una primera infección urinaria no complicada, debería hacerse una ecografía ambulatoria. Pero si tuviera una ITU atípica, acuérdense, bacteria no E. coli, el ultrasonido debe ser hospitalizado y el estudio posterior ambulatorio. De la misma forma la ITU recurrente. Solo para reforzar que la ITU recurrente y la ITU atípica son condiciones de enfermedad de alto riesgo para estudios minuciosos. El nivel 2 de exploración es la evaluación de los genitales. Hay que ver si tiene la higiene adecuada, si hay fimosis, si hay adherencias, si hay sinequias. Y eso es importantísimo a la hora de valorar los factores de evaluación de los genitales externos. No existe infección urinaria evaluada si no ha sido adecuadamente los genitales externos evaluados. Factores de riesgo, ahí están viendo uno, esta es una ya adolescente. Vean los mecanismos para no miccionar. Entonces, los hábitos de micción, los hábitos de higiene, el flujo vaginal que puede ocurrir en niñas, el estreñimiento crónico, la encopresis, la obesidad, el reflujo vaginal, incontinencia, enuresis, tratamientos previos, catéteres, cálculos infectados o fimosis, son factores que van a promover la infección urinaria, ya que vemos uno de los hábitos de micción clásicos, ¿no? De la niña o mujer o adolescente que tiende a retener la orina, porque además de tener mayor capacidad vesical, el aspecto social y cultural le obliga a retener más. Simplemente para remarcar los factores relacionados a la recurrencia. Ahí vemos, por favor, por si acaso, que la lactancia materna tiene sus ventajas todavía. La lactancia materna protege por la inmunoglobulina A, por ejemplo, como uno de los factores protectores contra la infección urinaria o colonización de E. coli hasta los 7 meses de lactancia materna exclusiva. La historia familiar de infección urinaria también habla del antecedente de riesgo porque podría haber una alteración de los factores de los receptores de TLR4. La circuncisión sí disminuye el riesgo de infección urinaria, el estreñimiento lo favorece. Entonces, una serie de factores que tenemos que ir analizando en el transcurso de lo que vamos conversando. E. coli sigue estando a la cabeza. Estos son los responsables, los serotipos 1, 2, 4, 6, 18, 25, 50, 75 de la ITU. Recordar que hay otras bacterias como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Enterococcus y Pseudomonas, y que el estafilococo, coagulosa negativa y la cándida pueden originar ictus recién nacidos y desaprofíticos en adolescentes y mujeres jóvenes, sin olvidar que, por ejemplo, la clamidia podría dar sintomatología urinaria y ser una enfermedad de transmisión sexual y no una infección. ¿Cómo recolectar la muestra en niños? Hay un método que se llama NaPiPat, que se usa más en Canadá, que son como unos tubitos que están debajo de la primera capa del pañal. Buena contaminación, 60% no es muy recomendable. La bolsa colectora hasta 50% de contaminación y la muestra al acecho es menos del 25%, que es hacer que el niño orine y yo esté con el frasco ahí pendiente. Obviamente que a la cabeza, menor riesgo de contaminación, tiene la punción suprapúbica, que ya prácticamente ya no hacemos ni con guía ecográfica. La mamá en la vida va a querer que le metamos una aguja encima del abdomen del paciente para ir a la vejiga. Ya lo dejan. Nosotros hacíamos. Y el cateterismo, que con las justas dejan, pero que es un poquito más tolerable también por la familia, ¿no? Estos son los componentes del urianálisis, el leucocito esterasa, nitrito, la microscopía con la piuria, la bacteriuria y el grado de sensibilidad y especificidad, recordando que el nitrito tiene una excelente especificidad, ¿no? Y nitrito con leucocito esterasa mejora mucho la sensibilidad utilizados juntos, ¿no? Y de la misma forma, una piuria más de 10 en menor de 2 años tiene una especificidad por encima del 95%,
a igual que un gramo, ¿no? Pues eso es importante recordar. Se considera positiva la muestra de orina en un cultivo cuando es más de 50.000, ¿no? Antes se consideraba 10.000, pero después por cateterismo bastaba 50.000. Y en la muestra del chorro medio siempre sigue siendo 10.000. Perdón, 100.000. 100.000 unidades formadoras de color. En relación a clínica, hay 3 grupos de niños antes de los 3 meses, de los 3 meses hasta que antes que pidan para orinar y los que ya piden para orinar. En los que no tienen control esfínteres, la fiebre es el síntoma más clásico. Pueden haber algunos síntomas subjetivos, irritabilidad, orina de mal olor, turbio, etcétera, pero la fiebre es el signo principal cuando no piden para orinar. Y cuando ya piden para orinar, hay que valorar si tiene frecuencia miccional elevada, o sea, polaquiuria, disuria o teremo vesical. Los niños te pueden referir eso si es que ya orinan. ¿Qué busca el tratamiento? Analizar factores como la edad, la clínica, la condición del paciente, si hay enfermedades previas renales y cómo está su estado inmune. Y obviamente el objetivo es mejorar la sintomatología, controlar totalmente la infección, eliminarla y evitar de que se complique o evitar la recurrencia. Esta es una estrategia terapéutica del British Medical Journal de hace año y medio más o menos. En neonatos y menores de 6 semanas, el tratamiento antibiótico intravenoso está en la primera línea y los mayores de 6 semanas podrías utilizar vía oral. Entre los niños de 2 a 13 años, dependiendo del contexto de estabilidad sistémica, podrías utilizar antibióticos orales o parenterales. Y si está inestable a la cabeza, los intravenosos. Cuando tienen más de 13 años, probar la vía oral y si no responde, porque está inestable, tendrías que utilizar la vía intravenosa. El absceso renal puede utilizar ciprofloxacina como antibiótico o antibiótico intravenoso y valorar la necesidad quirúrgica, ¿no? O sea, siempre que hay un absceso, valorar si es solamente tratamiento médico o también quirúrgico. Y en el caso de un reflujo vesicoureteral grado 4 o 5, se debe proponer la posibilidad de antibiótico oral profiláctico por un tiempo que todavía no se ha determinado entre 6 meses a 1 año. Dentro de las alternativas terapéuticas de profilaxis, cefalexina y nitrofurantoína que usamos en Perú y sulfa no lo usamos para nada. Antibiótico con alta resistencia que nuestro país no tiene mucho lugar porque hay mucha resistencia bacteriana. La profilaxis antibiótica, a pesar de que tiene un lugar en algunos casos, debe valorarse con mucho cuidado porque tiene alta posibilidad y se reduce a episodios de recurrencia, repetición, antecedentes familiares de grupo febril, y un único displásico o reflejo vesicolateral de alto grado, 4 o 5. Porque se ha sobreestimado su uso y se asume de que más es la resistencia bacteriana que los efectos positivos. Se hospitalizaría a los menores de 3 meses, a los que tienen un aspecto tóxico, a los que tienen mala tolerancia oral, se deshidratan en forma importante, mala respuesta clínica, alguna necesidad de replantear el tratamiento, malformaciones, inmunodeficiencias, alteraciones electrolíticas, y hay que ver en forma relativa qué tanto puede requerir una hospitalización, la elevación de los reactantes de fase aguda, si el niño está bien, una hito febril recurrente o una historia prenatal de hidronefosis congénita, ¿no? También el hecho de que haya historia familiar de reflujo. La circuncisión efectivamente disminuye la posibilidad de infección, pero se ha encontrado de que no se puede masificar.
porque se necesitarían 11 circuncisiones para prevenir una infección urinaria y no debería ser masificado a todos los niños. Y recordar de que el hecho de que la mujer tenga la uretra más corta no es el único factor que predispone a ITU, sino también la carga genética. El cranberry en niños no hay muchos estudios que lo sustenten, falta evidencia, estudios sesgados, y básicamente la acción, como la mayoría de los preventivos, es evitar la adhesión bacteriana. Y esta adhesión bacteriana es la que va a condicionar la tendencia de las fimbrias para poder unirse al epitelio y condicionar la ITU. Los probióticos también tienen esa intención, evitar la adhesión y agregación de patógenos, de tal manera de que van a condicionar una disminución de las citoquinas inflamatorias como interleuquina 8 y la COX, ¿no? De tal forma de que evitarían de algún modo la adhesión de los patógenos. Y esto disminuiría el riesgo de respuesta inflamatoria intensa y mayor riesgo de daño. El estreñimiento sí es la escala de Bristol, genera impacto sobre la vejiga por un factor mecánico y también por translocación bacteriana. Entonces, no es conveniente tener un niño estreñido porque puede tener el síndrome de eliminación funcional, que puede generar la disfunción también del esfínter vesical, de la misma forma. Anal está siendo extremadamente forzado por el estreñimiento. La susceptibilidad genética, los genes que codifican el Toll-like receptor, la interleuquina 8, y los receptores CXR1 y CXR2 van a promover el polimorfismo de la interleuquina 8, y de esta forma este TLR4 modificado predispone a riesgo de ITU, sobre todo en familias. La bacteriuria sintomática tiene un mensaje bien grandote y no se trata. ¿Cuándo se trataría? Cuando hay niños desnutridos severos, trasplantados, se van a ser operados, gestantes o enfermedad grave de fondo. Y solamente ocurre entre el 1 a 3% de los lactantes preescolares y el 1% de los mayores. Como la recurrencia se convierte en un problema importante porque cuanto más recurrencia, más daño, se identificaron biomarcadores que están señalados ahí, tanto a nivel urinario como sérico, y estos van a dar una predicción de quiénes van a hacer recurrencia y quiénes tienen más riesgo de daño futuro. Entonces, el factor estimulante GM, DIA están elevadas y la vitamina D y también el antígeno específico prostático van a estar disminuidos. En orina van a tener el factor de crecimiento de nervio, el neutrófilo, la tinasa asociada a la lipocaína y la bajos y la interleuquina 8 alta. Finalmente, las intervenciones médicas buscan la posibilidad de profilaxis, la posibilidad de factores preventivos aún en estudio como arándanos, glicosaminoglicano, lactocilios y probióticos. No hay vacunación. Corregir bien la eliminación alterada tanto de esfínter renal y vesical en el sentido del estreñimiento crónico. En el caso que haya que operar, pues reimplantar el reflujo vesicular, y eso es todo lo que corresponde a ITU. No sé si hay alguna pregunta, no, para pasar al segundo tópico, que es síndrome nefrótico. ¿Una pregunta, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Sí. Eh, una pregunta.
En todo caso, si hay un niño que, además de tener ITU, demuestra claramente que está estreñido, como tratamiento, además se le da también ablandadores de heces, ¿cuál se Sí, usaría ahí? el problema de la infección urinaria no solamente es curarla o tratarla, sino evitar la recurrencia, porque la recurrencia se convierte en un factor de riesgo para daño renal permanente. Entonces, cuando usted identifica una ITU, tiene que identificar, además del germen y darle tratamiento apropiado, los factores de riesgo que podrían generar una recurrencia. Y se ha observado que corregir el estreñimiento es un factor importante a la hora de evitar que el paciente recurra. Y eso debiera hacerse como una medida de rutina, ¿no? Evaluar todos los factores que pueden condicionar recurrencia. Y el estreñimiento es un factor importante y podría también, si usted decide tratarlo, utilizar ablandadores de heces o lactulosa o cualquier acción, incluso dietética, que mejore la eliminación de las heces. No sé Gracias, si hay doctor. alguna otra pregunta. Gracias también. Bueno, entonces continuaríamos con el otro tema, que es el de infección urinaria. Sí lo ven, ¿no? ¿Logran ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Entonces, continuamos con la segunda clase. Son dos clases, no son muy largas. La clase que vamos a continuar se llama síndrome nefrótico infantil o síndrome nefrótico en niños. Antes de desarrollar el tema, vamos a hablar de cómo se presenta la enfermedad renal en los niños. Y vemos que la enfermedad renal en los niños tiene dos características como muchas enfermedades. O es extremadamente silente. Hemos tenido niños que han llegado a la emergencia convulsionando y eran unos crónicos que habían hecho una encefalopatía hipertensiva, o que casualmente se detectó en un examen de orina una hematuria microscópica asintomática. O puede haber sintomatología o signología evidente, ¿no? Edema, infección urinaria, ¿no? Entonces, la enfermedad renal puede ser silente o puede ser evidente, ¿no? Con signos o síntomas, con anormalidades en el examen de orina, con infección urinaria, con anormalidades congénitas detectadas prenatalmente, por ejemplo, alteraciones ácido-base o de electrolitos, evidencia de enfermedad glomerular o tubular, creatinina alta, detectada casualmente, hipertensión también detectada casualmente, o una enfermedad renal secundaria a una enfermedad sistémica, ¿no? ETES, un lupus, una púrpura de Henoch-Schönlein. El síndrome nefrótico traduce un comportamiento de enfermedad histórico. Ustedes van a ir observando que mucho de lo que evaluamos en la historia clínica, por algo se llama historia, ¿no? Es el histórico. Entonces, el comportamiento de la enfermedad desde que se detecta eh, es importante, ¿no? Cómo debutó, a qué edad, cómo le fue con el tratamiento, lo biopsiaron, si recae muy seguido. Entonces, son factores de comportamiento de enfermedad de ese niño. Este chiquito, si ustedes lo ven, tiene el reloj de Ben 10 en la mano derecha, tiene plumones, tiene una pelota, todo eso le compraron para que se deje tomar la foto. Si ustedes logran ver, porque ya no podemos mostrar mucho de los pacientes, tiene un Cushing, ¿no? Producto de un tratamiento prolongado a largo plazo con corticoides y, y en pleno tratamiento recayó porque se infectó, ¿no? Entonces, no luce grave, pero se descompensó.
Y la descompensación, además de su Cushing, consistía en edema y proteinuria, ¿no? Y obviamente, laboratorialmente, también había dislipidemia y hipoproteinemia. Las nefritis son enfermedades de patogenia inmunológica que inflaman el glomérulo y sus comportamientos adyacentes. Hay lesiones no inflamatorias, inflamatorias y mixtas, y las no inflamatorias se llaman nefrosis. Usualmente las lesiones no inflamatorias nefróticas no comprometen la creatinina. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de un síndrome nefrótico a cambios mínimos, con lesión a nivel de la membrana basal. Entonces hay patrones de enfermedad histológica como el patrón endotelial, donde hay inflamación, exudación, proliferación y disminución de la filtración glomerular. O sea, acá el patrón sí va a generar daño a nivel de la creatinina. Y cuando hay patrón mesangial, hay proliferación de células mesangiales y hematuria. Y cuando la lesión es epitelial, la lesión es no inflamatoria y proteinuria, que es básicamente la que correspondería al síndrome nefrótico. Las nefritis se pueden agrupar en síndromes o en problemas. El síntoma clásico del síndrome nefrítico es la hematuria, y el síntoma clásico o el signo clásico del síndrome nefrótico es la proteinuria. Cuanto más nefrítico es un nefrótico, más riesgo de daño renal que lo puede llevar a la insuficiencia renal. La incidencia en adultos es de 0.2 a 2.5 por 100.000 y en niños es de 0.1 por 100.000. Excepción del síndrome nefrótico a cambio mínimo, que es 2 por 100.000, y la nefropatía IgA en Japón a 4.5 por 100.000. El síndrome nefrótico afecta a 16 por 100.000 niños, tiene una incidencia de 1 a 2 en menores de 16 años, más es en varones, en adolescentes y adultos la proporción es similar. Y el síndrome nefrótico a cambios mínimos es la forma más frecuente y debuta entre los 2 a 7 años. ¿Puede haber un síndrome nefrótico antes del año? Claro, estamos hablando del síndrome nefrótico congénito e infantil, que tiene lo mismo, solamente que debutan a una edad temprana y el pronóstico es peor. Hay una incidencia familiar en 3.35%, hay asociación de atopía, en 34-60% de recaedores frecuentes, y se asume de que el 93% es sensible a corticoides. Sin embargo, cuando es una lesión focal y segmentaria, no a cambios mínimos, el riesgo de daño renal permanente es alto en diferentes grados, ¿no? 21% van a la enfermedad renal crónica avanzada, 23% son crónicos, 37% proteinuria y solamente 11% logró remisión. Este es el cuco del síndrome nefrótico, la corticoresistencia, la no respuesta al corticoide. Lo que les decía, miren, cuanto más nefrítico es un nefrótico, el daño es más intenso. Por ejemplo, este nefrótico es más nefrítico que nefrótico y tiene una crescéntica rápidamente progresiva, con pésimo pronóstico. La MP también tiene su componente nefrítico, la IgA, la membranosa y la focal y segmentaria. Causas de síndrome nefrótico, idiopático, lesión a cambios mínimos, focal y segmentaria, mesangial, membranoproliferativa, membranosa, genética, por alteración de la genética de los podocitos o mutación de los genes que van a asociar proteínas o actinina, receptores de cationes asociadas a hepatitis, HIV, malaria, esquistosomiasis, por lupus, por púrpura, por diabetes, por enfermedades metabólicas, en cáncer también, pero va bien, no va mal. Hay drogas que pueden generar síndrome nefrótico, algunos AINES, cualquiera, ¿no? De ellos, sales de oro, penicilamina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, litio,
hasta obesidad se describe como una forma de focalis. Entonces, las enfermedades glomerulares primarias asociadas al síndrome nefrótico están en este grupo que acabamos de describir, que parten de las lesiones glomerulares mínimas hasta una lesión de mayor intensidad. La patogénesis va a involucrar la inmunidad celular y humoral, ¿no? Básicamente, el daño es dirigido contra el podocito con edema, retracción y extensión de los procesos podálicos con formación de vacuolas, alteración de los poros, alteración de la hendidura diafragmática, y estos podocitos se van a desprender de la membrana basal, mutando también, de algún modo, los genes que codifican la nefrina. Y esta podocitopatía o injuria podocitaria va a tener mayor efecto en aquella secundaria a HIV, a parvovirus, ¿no? Entre algunos tipos de gérmenes. La injuria podocitaria va a llevar a apoptosis, a falta de proliferación, lo que lleva a una podocitopenia y glomerulosclerosis. Entonces, es la apoptosis y la podocitopenia posterior la que va a llevar a la glomerulosclerosis. El edema se explica a través de dos teorías, la teoría Underfield y Overfield. La teoría Underfield, básicamente hay depresión del intravascular, es la inhibición del péptido atal natriurético, la activación del sistema nervioso simpático, del sistema de angiotensina y liberación de ADH. Y esto va a condicionar retención de sal y agua y edema. Y el síndrome nefrótico también puede deberse a alteración de la reabsorción de sodio y agua, resistencia al péptido atal natriurético, expansión del intravascular, incremento de la presión hidrostática y edema. Básicamente es una retención anormal de sal y agua y también un pase de las proteínas al intersticio. Entonces, este mecanismo que se imbrinca, porque no hay, es el que va a condicionar todos estos niveles de daño y el edema, fundamentalmente de diferentes grados, y la respuesta en algunos casos a la furosemida y en otros casos no. ¿Cómo enfocar el síndrome nefrótico de niños? El edema es de diferentes grados, miren, puede haber ascitis, el edema podría no ser simétrico, ¿no? Ven de que es por declive, es usualmente blando, puede comprometer los genitales en diferentes grados, y nosotros podríamos clasificarnos en un primario, en un secundario, en un congénito infantil. El primario es aquel que no está relacionado a una enfermedad sistémica, el riñón es el culpable directo. El secundario es aquel que está relacionado o secundario a otra enfermedad, y aquellos que tienen menores de un año podrían ser el congénito en los 3 meses de vida y lo infantil de los 3 meses. Obviamente todo síndrome nefrótico que ocurre antes del año tiene un pronóstico muy mal pronóstico. Agendaremos finalmente la clase para ordenarnos un poquito más. Confirmamos el diagnóstico a través de los 4 componentes clásicos: proteinuria, edema, hipoalbuminemia. La proteinuria nefrótica se debe expresar en pediatría así. En adultos ya sabemos que es más de 3.5 grados. En niños es más de 40 miligramos por metro cuadrado, más de 50 miligramos por kilo, una relación proteína-creatinina más de 2 o de 2. Y lo normal en adultos es menos de 150, pero en niños es menos de 4 miligramos por metro cuadrado y una relación proteína-creatinina menor de 0.2. Usted en el medio vendría a ser una proteinuria significativa o no nefrótica. Cuando tenemos un chiquito edematizado, primero que el médico piense si es renal o no. Entonces la pregunta ¿es edema renal? Y la otra pregunta que uno tiene que hacerse cuando ya está frente a un renal es: ¿la proteinuria es severa? ¿No? Y hay unos conceptos adicionales de hipoalbuminemia menor de 2.5 o colesterol más de 300. Pero son las dos preguntas que están ahí en rojito,
que tienen siempre que hacerse cuando enfrentan a un paciente con edema, preguntarse si es renal y con proteinuria si es severa. Simplemente para remarcar que el riñón tiene varias estructuras, la proteinuria puede ser glomerular o tubular, y que también hay proteinuria por fiebre, por ejercicio, prostática y hasta por estrés emocional, ¿no? Entonces hay proteinurias de diferentes tipos que hay que irlas catalogando de la manera adecuada. El edema acompaña al síndrome nefrótico, es detectable con la retención de líquido que sea 3-5%, 3 a 5%, y empieza a nivel de los párpados y se extiende hacia miembros inferiores. Si esto progresa, puede constituir una anasarca y un derrame pericárdico pleural. En orina vamos a ver la clásica orina espumosa, ¿no? O al ácido sulfosalicílico, que es otra prueba para ver si precipita. Y se asume de que si hay una eliminación de albúmina más del 85%, será una lesión a cambios mínimos, ¿no? Lo que le llaman proteinuria selectiva con eliminación de albúmina más del 85%. Bueno, la ecografía ayuda para determinar la estructura, los dos riñones, descartar malformaciones y la placa para ver que no haya congestión pulmonar en caso que el edema sea importante. Entonces, el punto número 2 es ver si hay una lesión a cambios mínimos. Entonces hay que ver la edad de presentación. La lesión a cambios mínimos es más frecuente entre 2 a 10 años. Chiquito menos de 2 años o un chico de 13, 14 años es muy difícil que sea una lesión a cambios mínimos. Hay que ubicar los componentes clínicos y del laboratorio, descartar malformaciones y ver cómo se comporta la enfermedad en su historia. Entonces hay que ver la edad. Este sería una lesión del síndrome nefrótico de lactante. Este es el grupo más frecuente de 2 a 7 o de 2 a 10 años, y esta chiquita que es adolescente, más de los 10 años. Uno dice más de los 12 años. Hay componentes no propios del síndrome nefrótico, claro. Si yo tengo historia familiar, extremos pediátricos menores de 1 año, más de 10, si hay artritis, rash, anemia, glucosuria, hematuria macroscópica, hipertensión persistente, insuficiencia renal, proteinograma no selectivo o una enfermedad secundaria, es muy probable de que no se trate de una lesión a cambios mínimos, ¿no? Si no tiene hipertensión, tiene dolor articular, tiene hematuria, tiene un rash, probablemente que tenga otra enfermedad. La secuencia de enfermedad implica que yo tengo que diagnosticar la enfermedad a tiempo, ver el tiempo de enfermedad, cómo ha respondido al soporte, si es un debutante, uno que para recayendo o está ya remitiendo, cuánto tiempo estuvo libre de enfermedad, si es un paciente que está recayendo, cómo evoluciona y qué pronóstico tiene. Entonces hay que evaluar algunos puntos que le llaman controversiales, depende de donde uno lo mire, va a verlo de una cierta forma. No hay estudios mayores que el diurético tiene un efecto benéfico, ¿no? La acción diurética básicamente lo que busca es remitir el edema. Y la succión de albúmina con furosemida tiene algo de controversia, pero ayuda mucho en algunos tipos de pacientes. La profilaxis solamente se activa con el hecho de promover que el paciente se movilice, no puede estar en reposo absoluto. Entonces, antiplaquetarios, heparina o heparina no tienen ningún efecto benéfico, es la movilización. La albúmina, para mejorar la hipoalbuminemia y mejorar el edema, tiene algunos detractores que dicen que genera cambios morfológicos en el glomérulo y por lo tanto no es recomendable a todos los pacientes. Y la prevención va de la mano con inmunizaciones, profilaxis antibiótica, la posibilidad de inmunoglobulinas y promoviendo la vacunación antineumocócica y cualquier tipo adicional de enfermedad, ¿no? ¿Cómo manejamos esto finalmente? Tenemos que situarnos en los siguientes momentos.
hay que darle un soporte. Si está edematoso, hay que deshincharlo. Si no orina, hay que hacerlo orinar. Si tiene el sodio bajo, hay que corregirlo. Hay que controlar las infecciones porque ellos son inmunodeprimidos y la enfermedad se activa cuando hay inmunosupresión. Entonces tengo que obligadamente desfocalizar al paciente. Y finalmente viene el eje de todo, que es el tratamiento de la enfermedad de fondo con corticoides u otro inmunosupresor. El soporte significa restricción hídrica al 50% por gasto calórico, dieta sin sal o muy baja en sal, proteínas a 1 por kilo, y seguimiento y soporte de alteraciones laboratoriales, ¿no? La restricción proteica se recomienda 1 gramo por kilo, sobre todo si hay retención nitrogenada. Puede utilizarse albúmina de 0.5 gramos por kilo por día, asociada a diuréticos. Tener cuidado de diuréticos ahorradores de potasio cuando el paciente tiene hipercalemia o no orina. Y los antiproteinúricos como IECA o ARA son tratamientos de soporte. En el control de infecciones, evaluar sinusitis, parasitosis, caries, tuberculosis, ITU, cualquier factor de riesgo de activación de enfermedad por infecciones. Y las infecciones están básicamente dadas por una inmunidad deprimida, por la predisposición por el edema, por las pérdidas en la orina del factor B y D y la vía complementaria alternativa, disminución fagocitaria y el efecto de la interacción o de los mismos fármacos. Sinusitis, tuberculosis, derrame pleural, tiña, son parte de las infecciones que pueden activar la enfermedad. ¿Cómo se llama el tratamiento de la enfermedad de fondo? Prednisona o prednisolona. Y como les he mencionado, el eje del tratamiento es la respuesta no. Si responde córtico sensible, generalmente buen pronóstico, y si no responde córtico resistente, biopsia renal y pronóstico reservado. ¿Por qué digo relativamente bueno córtico sensibilidad? Porque los córticos sensibles también pueden ser córticos dependientes o recaedores. Y estos pacientes requieren de biopsia. Los recaedores frecuentes y los córticos dependientes, a pesar que sea un córtico sensible, deben ser biopsiados. Entonces encontramos algunos criterios cuando hablamos de síndrome nefrótico, cuando hablamos de revisión completa, cuando hablamos de no respuesta, de remisión a las 4 semanas. O sea, hay una serie de conceptos, ¿no?, que tenemos que ir marcando, ¿no? El síndrome nefrótico tiene los 4 componentes clásicos. La remisión completa habla de proteinuria menor de 1 cruz por 3 días consecutivos, ¿no? La no respuesta es la falla para disminuir la proteinuria en 50% del valor inicial, y la remisión de inicial es que responde a las 4 semanas, ¿no? Esto es lo más importante, la proteinuria, más de 2 gramos por 3 días consecutivos o más de 3 cruces, recaídas infrecuentes, recaedores frecuentes, corticodependencia, no respondedor tardío. Entonces son algunos conceptos que tenemos que manejar. Por ejemplo, la corticodependencia se define como 2 recaídas consecutivas durante el tratamiento esteroideo o en los 14 días de haber suspendido el corticoide. Recuerden que estas son definiciones de cierta bibliografía, no son estrictas, pero sí tienen que saber que un corticodependiente es aquel que mientras recibe el corticoide va bien. Yo le bajo la dosis del corticoide, o si le quito el corticoide, dentro de los primeros 15 días recae, entonces es un corticodependiente, ¿no? Y el recaedor frecuente es el que recae 2 veces en 6 meses y 4 veces en 1 año. Estos son los esquemas clásicos: prednisona 60 por metro cuadrado por 6 semanas, seguido de 40 por metro cuadrado interdiario por 6 semanas. Y el esquema estándar, lo mismo, pero por 4 semanas. Eso se ve en aquellos pacientes que sufren de recaída. Al debutante, 12 semanas. Al recaedor, solo 8 semanas. Los corticoides antes se daban solamente 12 semanas, pero se ha visto de que extendiendo el tratamiento 2 a 3 meses más, la posibilidad de recaída es mejor. Son ya algunos estudios de hace muchos años que ya se ha demostrado esto. Y hay que estar pendiente del primer episodio, del recaedor esporádico y del córtico dependiente. De tal forma de que yo
deba tratar de definir si el paciente responde a tal droga o no responde, y que necesita biopsia y en qué momento hacerla y cuántas recaídas ha tenido, ¿no? No tendría por qué hacerlo. Cochrane también propone de que el tratamiento no debería acabar entre 8 a 12 semanas, sino debería extenderse hasta 7 meses con reducción gradual del corticoide, ¿no? Ya se acaba las 12 semanas y se va bajando el corticoide de a poco. Y otros dicen que a las 12 semanas se corta todo. Son varios esquemas simplemente para reforzar que hay muchos esquemas, no es la intención. Hay ciclosporina, micofenolato, ciclofosfamida, una serie de medicamentos que se utilizan para tratar de reforzar a la prednisona. Se biopsia en sospecha de secundarismo, dependencia frecuente, enfermedad rápidamente progresiva, niños menores de 1 año o mayores de 10, hematuria macroscópica, hipertensión, glucosuria o hipocomplementemia, previo al inicio de otros inmunosupresores de segunda o tercera. Simplemente para ver de que cuando se trata de un glomérulo a cambios mínimos, simplemente se lo define como normal. Y cuando es a la microscopía de luz, y cuando es una focalización segmentaria, tiene toda esa definición, ¿no? Adhesión a la cápsula de Bowman, hialinosis, hipertrofia de los podocitos, etc. La vacuna que está indicada para estos chicos es la vacuna neumococo, ¿no? Sobre todo lo que es virus vivos atenuados sí puede utilizarse sin mayor problema. Pero de virus vivos sí no es recomendado. Seguimiento en población ambulatoria de desarrollo antropométrico, valoración de la presión arterial, monitoreo de la bioquímica, monitoreo de la proteinuria, monitoreo del desarrollo y efectos adversos de las drogas es parte del seguimiento que tiene que hacerse estos pacientes. Necesaria y obligada. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, en relación a la infección urinaria, es una patología que tienen que conocer mucho porque necesariamente va de la mano con el riesgo de daño futuro y permanente, ¿no? Llamado cicatriz. Entonces tienen que identificar la cosa, buscar malformaciones, eliminar factores de riesgo, pero tiene que estudiarse sobre todo por la recurrencia y el riesgo de daño permanente o secuela, que se llama cicatriz. El síndrome nefrótico tenemos que entenderlo y aprenderlo bien porque es parte de una de las problemáticas del niño llamado edema, ¿no? Todo niño con edema potencialmente se asume de que podría tener riesgo de un edema de causa renal. Entonces, obligadamente tenemos que hacer esta identificación de síndrome nefrótico, y es el armazón para a veces un síndrome nefrítico o otra cosa, ¿no? Recordar que el síndrome nefrótico tiene edema, proteinuria, dislipidemia y hipoproteinemia. Pero si tiene hematuria macroscópica, porque puede haber hematuria microscópica en el 30%, podría tratarse de un componente nefrítico. Si tiene hipertensión, si tiene retención nitrogenada, si tiene rash, o sea, si tiene artritis, si tiene otra cosa, probablemente tenga otro tipo de daño que hay que valorarlo, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estas dos patologías. En todas las universidades son las patologías clásicas. Bueno, si no hay preguntas, entonces, nos vemos para la otra clase, pues. Ya que tengan buen fin de semana, aunque mañana tengo práctica con mi grupo y ahora lo voy a programar. Buenas tardes, doctores, que les vaya bien. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.